entrenadores, vamos a explicar hoy en esta nueva edición del Futsal Talks conceptos relacionados con las conexiones con el pivot, un elemento clave como es en nuestro deporte el pivot. Vamos a intentar profundizar un poco más. Antes es muy importante entender que las situaciones del juego son impredecibles. Nuestro juego por definición es caótico, con lo cual como entrenadores debemos intentar evitar de caer en la tentación de querer controlarlo absolutamente todo. No tenemos respuesta para todo, ya que la resolución de las diferentes situaciones del juego, que como hemos dicho son impredecibles, son importantes de entender. Como entrenadores no nos debemos obsesionar con ordenar, organizarlo todo, sino que debemos mentalizarnos de trabajar un objetivo, que son dar herramientas a los jugadores para poder solucionar estas situaciones diferentes del juego. Hoy nos vamos a centrar en un objetivo muy claro a trabajar con el pivot, y es cómo usar el pivot como referencia para progresar en el juego, ¿vale? Esta referencia para progresar en el juego está relacionada también con la intención de buscar una finalización a portería. El primer paso o el primer punto que queremos centrarnos es en diferenciar tres elementos que son claves para usar el pivot como referencia para progresar. El primero es la profundidad en el juego. El segundo son las intenciones del propio juego. Y el tercero son las zonas del juego. Empecemos por la profundidad en el juego, que nos estamos refiriendo a que esta situación de profundidad está condicionada por la posición del pivot. Imaginemos que el equipo rojo es el que está atacando y estamos trabajando con un pivot en profundidad. En función de su trabajo profundo, este hecho o esta referencia para progresar será diferente. En este caso, por ejemplo, si el pivot está muy cercano a la zona de creación, vemos que la distancia entre las líneas se reduce. Cuando el pivot conecte, nos va a ser mucho más difícil progresar en el juego. Podremos progresar, a lo mejor el cierre ha hecho un corte y el pivot saca el balón, ¿no? Estamos progresando en el juego, pero no es lo mismo que si en esta misma acción de conexión el pivot está trabajando con mucha más profundidad en el juego, generando mucho más espacio entre líneas para cuando haya una conexión, después de un corte en profundidad, podamos incluso profundizar mucho más en el juego. Este elemento es muy importante, ¿de acuerdo? A trabajar la profundidad de nuestros pivots. El segundo elemento importante son las intenciones del juego, es decir, cuando el pivot recibe la pelota, ¿qué intención de juego va a tener? Como sabemos y hemos visto en el curso de conceptos del juego parte 1, donde se explican las intenciones del juego, tenemos tres intenciones diferentes. La primera es progresar. Cuando el pivot recibe la pelota, el objetivo es progresar, es decir, que las líneas avancen y avanzar en el juego para acercarse lo más posible a la portería. Este hecho de progresar es importante de entender, porque como hemos dicho antes, imaginemos que hay un corte y entonces el equipo progresa hundiendo al equipo rival mucho más, ¿de acuerdo? Esta es una intención del juego, la primera, la de progresar. La segunda intención del juego, que puede suceder cuando el pivot reciba la pelota, es la de mantener la posesión del balón. ¿Cómo? Muy fácil, en el hecho de esta misma conexión, aunque haya habido un corte que puede haber en profundidad, el equipo no va a ganar profundidad porque no siguen habiendo más ataques al espacio ofensivo, sacamos la pelota y a partir de aquí volvemos a circular. Esto sucede muchas veces en el juego, ¿no? El objetivo del pivot no es la profundización ni la del equipo tampoco, sino es la de mantener la posesión de la pelota. Y el tercer elemento y la tercera intención del juego que puede trabajar el pivot es la finalización. Es decir, en esta misma situación el pivot recibe la pelota y existe una intención de finalización. Puede ser del propio pivot, girándose y buscando la finalización a portería, o puede ser incluso de todo el equipo colectivamente, como pues imaginemos que este jugador ataca este espacio, hay una doblada y este jugador consigue finalizar a portería. Pues esta situación es diferente a la de la progresión porque busca ya un ataque directo hacia la portería. El tercer elemento importante del pivot como referencia para progresar son las zonas del juego, que están muy relacionadas con las intenciones. Como hemos visto en el curso de conceptos del juego parte 1, las zonas del juego en nuestra metodología las dividimos en dos. En la zona de creación, que más o menos sería esta zona de aquí, todo este espacio de juego, y luego la zona de finalización, que sería este espacio del juego de aquí. Esta situación
es importante porque en función de donde reciba la pelota el pivot, las zonas de juego condicionarán también las intenciones, ¿no? Y también está relacionado con el primer elemento, que es la profundidad. Si el pivot recibe en la zona de creación, porque viene a realizar un movimiento, por ejemplo, imaginemos de esta cortina, pues evidentemente este objetivo de progresar va a ser diferente a que si el pivot recibe ya, porque el equipo ha sido capaz de hundir en la zona de finalización. Y aquí hay un trabajo de puerta atrás. Imaginemos que se genera esta línea de pase con una puerta atrás, de aquí hace el movimiento y pica aquí, pues esta situación de juego, que puede acabar incluso con un segundo palo de un corte de cualquier jugador, de este jugador o incluso de este jugador al espacio interno, va a ser dependerá o estará condicionado este hecho de progresar de la zona del juego que estamos hablando, la de creación o la de finalización. Bien, una vez explicado los tres elementos que pueden condicionar el hecho de usar el pivot como referencia, que hemos dicho la profundidad del pivot, hemos dicho la intención del pivot, si su intención y la del equipo es la de progresar, la de mantener la posesión de la pelota o la de finalizar directamente, y finalmente dónde va a recibir la pelota, que es en qué zona del juego, si la va a recibir aquí en la creación o lo va a recibir en la zona de finalización. Vamos a entrar ahora en el proceso de conectar con el pivot, es decir, qué es lo que sucede en el antes de conectar con el pivot y en el después, es decir, una vez el pivot ya ha conectado en este proceso. En el antes, hablemos ahora del antes. En el antes hay dos acciones importantes a trabajar, las acciones directas y las acciones con asociación previa. Las acciones directas, al final, son aquellas en las cuales el jugador va a conectar directamente con el pivot. Ejemplo, imaginemos que aquí se genera un 1 para 1 y el jugador, fijando su marca, conecta con el pivot. Esta situación de conexión es una acción directa. Más ejemplos. El juego directo del portero. Si la normativa lo permite, que de momento sí, pues el portero puede conectar directamente con el pivot. Esto es una acción directa, ¿no? Por aquí, o con un globo, o lo que se genere. Otras acciones directas que podemos trabajar sin asociación previa, pero con circulación de pelota y que suceden muchas veces. Pues imaginemos que circulamos la pelota sin movilidad y aquí este señor ataca el espacio y mete la pelota al pivot. Pues esta asociación directa para meter la pelota con el pivot también es un ejemplo de acción directa, ¿vale? Vamos ahora a explicar o vamos a dar algún ejercicio para trabajar estas situaciones. Vamos a añadir otro jugador. Este ejercicio es un ejercicio muy sencillo que os recomiendo para poder trabajarlo en vuestros equipos, sobre todo en la zona inicial de la sesión de entrenamiento, en la cual vamos a trabajar un 3 para 3 y un 2 para 2, siempre direccional, es decir, los rojos van a atacar para allá, los azules van a atacar para allá. Inicialmente ninguno de los jugadores puede cruzar el campo, es decir, tenemos una zona de creación ahora mismo que será este campo de aquí y una zona de finalización que será este campo para los rojos y al revés para los azules. El objetivo es intentar conectar con alguno de nuestros pivots para que estos puedan trabajar una finalización. Este sería el ejercicio base. Una vez estos señores finalizaran la portería, pues una pareja entraría aquí y haríamos exactamente lo mismo, 3 para 3 y 2 para 2 en el otro lado. ¿Qué normativas podemos introducir en este ejercicio para que tenga muchísima riqueza y fortalecer todas las acciones directas que queremos trabajar? 1. Solo podemos trabajar con alguno de los dos pivots que estén en el mismo lado del campo que la pelota. Es decir, hay un lado, si partimos el campo en una línea, en el eje, si la pelota está en la parte superior, solo podemos conectar con este pivot. Es decir, este equipo solo podría hacer conexiones con este pivot, ¿vale? O al revés, una variante, la segunda variante, solo podemos conectar con el pivot del lado opuesto. Es decir, si estos jugadores están jugando, sea lo que sea, solo podemos conectar con él. Si la pelota está aquí, no podemos usar estos dos, ¿vale? Otras situaciones para mejorar también y que sea un juego más real. Solo podemos usar un pivot, es decir, en el momento que este señor usa la pelota, estos dos se eliminan y se genera una situación de 1 para 1 en finalización, para que este señor pueda trabajar el pivot, la situación del 1 para 1, ¿vale? Y a partir de aquí podemos ir introduciendo todas las reglas que queramos para que esta situación del juego sea lo más real posible y podamos generar todo aquello que queramos trabajar. Seguimos avanzando. El segundo es todas las conexiones con el pivot con asociación previa. Hemos explicado antes las acciones directas de conexión con los ejemplos y ahora es con las asociaciones previas, que significa que tiene que haber una movilidad
de los jugadores de la creación. El primer ejemplo son los triángulos, el uso de los triángulos. El primer triángulo que podemos trabajar es el del mismo lado, es decir, imaginemos que trabajamos esta asociación entre estos tres jugadores formando el triángulo y mediante una acción de devolución o de vaivén o de lo que sea, vamos a atacar este espacio para cargar el balón y a partir de aquí van a suceder una serie de acciones o de entradas de los jugadores. El otro ejemplo de asociación sería el triángulo hacia el lado opuesto, es decir, tenemos el pívot en el otro lado y estos dos están trabajando algún tipo de asociación para buscar este triángulo de conexión que seguramente sería atacado por el jugador de la banda, ¿de acuerdo? Esto sería un ejemplo de asociación de conexión con el pívot con asociación previa. Otro que sucede muchísimo es usar el pasillo central. ¿Cómo podemos usar el pasillo central? Hombre, esta conexión a través de aquí es bastante difícil porque habitualmente está cerrada por la defensa, pero si hay una movilidad previa, es decir, si estos dos jugadores trabajan cualquier tipo de dualidad en este lado, al conducir se genera este pasillo interior para poder filtrar el balón al pívot, ¿de acuerdo? Es decir, repetimos, si trabajamos cualquier tipo de dualidad en banda, ya sea con un bloqueo hacia el defensor, ya sea con una pantalla, estas acciones de dudas defensivas entre estos dos jugadores, se genera un pasillo central para poder atacar. Otro ejemplo, la misma dualidad, pero el giro de juego para el lado opuesto. Si estamos trabajando esta situación misma que hacíamos, si juntábamos, a través de este giro de juego se puede generar una situación de un pasillo muy grande para conectar con el pívot. Este giro de juego, volvemos a repetir el movimiento, de trabajar una dualidad en este lado, cual sea, puede ser que salte incluso la paralela y a través de aquí, mediante el giro de juego rápido, aprovechar este espacio que habrá, esta situación de 2 para 2 en banda, para conectar con el pívot y trabajar a través de aquí cualquier acción, ¿vale? Y para finalizar, el cuarto ejemplo de conexión con el pívot con asociación sería las acciones del tercer jugador. Como hemos visto en el curso de principios ofensivos de 3 jugadores, existe un tercer jugador. Este primero es el jugador. Si la pelota va a ir hacia aquí, será el receptor y será el segundo jugador. Luego el tercer jugador en esta estructura de 3 jugadores con pívot sería este señor o este señor de aquí, es decir, el ala contraria o el pívot, en función de cuál de los dos va a venir a participar de la acción. En este caso vamos a potenciar con el tercer jugador que sea el ala contrario, y entonces con cualquier aparición, ya sea por delante o ya sea por detrás, con el objetivo que cuando reciba la pelota intente conectar con el pívot, es otro ejemplo diferente de conexión con el pívot con asociación previa. Imaginemos esta situación, hay un giro de pelota, se genera esta situación aquí de cambio de marca y cuando devolucionamos metemos balón al pívot, ¿de acuerdo? Esto es otro ejemplo para trabajar y tener herramientas a nuestros jugadores para poder trabajar las conexiones con el pívot con asociación previa. Vamos ahora a centrarnos en algún ejercicio para poder trabajar esto. Hay algunos muy sencillos que a mí me gustan en particular mucho de usar. El primero es esta situación de 2 para 2 en la creación y 1 para 1 en la finalización. Es decir, nos vamos a centrar solo con 3 jugadores. ¿Qué es el terreno de juego? ¿Qué espacio vamos a usar? En función de lo que queráis. Si usamos toda la pista vamos a trabajar muchas más situaciones de llegadas de los jugadores y ataque de espacio. En cambio, si reducimos mucho más la pista se van a generar muchas más situaciones de finalización, ¿de acuerdo? En función de lo que queráis. ¿Cómo podemos trabajar estas situaciones? Podemos partir del trabajo con asociación directa e incluso con asociación previa, ¿vale? Asociación directa, imaginemos que marcamos un eje otra vez en el centro y ninguno de los jugadores que está en la creación puede invadir el espacio contrario. Se generan situaciones de 1 para 1 y también de conexiones a través del pívot que puede caer aquí o donde quiera, y aquí damos libertad a que el pívot pueda generar el 1 para 1 para finalizar. Otra variante de este ejercicio, libertad absoluta en la creación. Yo puedo invadir este espacio, yo también aquí, es decir, podemos trabajar cualquier tipo de asociación previa con una dualidad o algo con el objetivo luego de conectar con el pívot y que se siga generando un 1 para 1. Otra variante que introducimos, ahora vamos a permitir que haya una entrada de un jugador, es decir, una vez estos señores trabajan aquí lo que sea y se genera, por ejemplo, este movimiento de dualidad y hay una entrada o un pase al pívot en el otro lado, el jugador puede atacar el espacio para empezar a trabajar otro elemento que explicaremos ahora, que son los cortes y cómo se reequilibran los espacios, ¿de acuerdo? O incluso cuando el pívot recibe puede ser que entremos los dos
a trabajar esta situación para ir a pegar, ¿vale? Y así vamos introduciendo todos los conceptos de qué sucede en el después, que es lo que veremos en el siguiente apartado. Hablando del después, imaginemos que el pívot ha recibido la pelota, y es el último punto ya que vamos a hablar en esta edición de hoy del Futsal Talks. Después de que el pívot reciba, hay dos elementos que son importantes. El uso de los cortes para profundizar, y el corte nos referimos al movimiento de desmarque de un jugador cualquiera para intentar atacar un espacio, ¿vale? Y el otro es el reequilibrio del espacio, es decir, imaginemos que este jugador, una vez ha conectado con el pívot, decide cortar, atacar este espacio. ¿Qué es lo que sucede con los otros dos jugadores? ¿Cómo equilibran el espacio del juego? Bien, vamos a entrar en el detalle de esto, que creemos que es muy importante. El primero, hay dos factores que condicionan quién puede cortar y hacia dónde. El primero es tu forma de trabajar, hay tu identidad como entrenador. Hay muchos entrenadores que quieren controlar todo y entonces dicen y ordenan a sus jugadores que cuando haya este tipo de situaciones obligan a que este jugador siempre sea el que arrastre y el que ataque el espacio y que nadie más va a atacar porque no quiero arriesgar, por ejemplo. Puede ser un ejemplo de juego prefabricado o predeterminado. Otra situación es que siempre tiene que haber un balance defensivo. En el momento que existe esta conexión, si este parte y este también, siempre obligan a que haya un jugador que domine el eje y haga de balance defensivo. Bueno, puede ser otra decisión del entrenador. Nuestra recomendación desde Pro5, siempre, el juego de fundamentos, es decir, el juego es impredecible, el juego es caótico, debemos dar herramientas para que los jugadores decidan. Nosotros no debemos decidir, deben decidir los jugadores en función del juego y de lo que detecten. En este caso, si hubiera esta conexión y este jugador, en lugar de atacar este espacio, decide fintar e ir a doblar, el resto de jugadores van a decidir qué van a hacer. A lo mejor este jugador decidirá atacar este espacio de aquí y este acercarse para recibir una posible línea de pase, por ejemplo, ¿no? Es el ejemplo que podríamos dar a nuestro equipo y que ellos, mediante ejercicios, aprendan a poder atacar estos espacios, que ahora lo veremos con algún ejemplo de ejercicio. Bien, hemos dicho que hay dos elementos o factores que condicionan quién puede cortar y hacia dónde. El primero ya lo hemos explicado, tu identidad como entrenador. El segundo, el comportamiento defensivo. Imaginemos que la defensa rival nos está defendiendo de forma individual. Si conseguimos conectar con el pívot, si este jugador consigue ganar la espalda, pues tendremos éxito. Probablemente podremos buscar una finalización. ¿Qué sucede si ahora la defensa rival no trabaja individual, sino que trabaja una defensa más mixta o zonal, ocupando el espacio? En este tipo de defensas, cuando el balón bascule aquí, el tercer jugador, que es este jugador defensivo, protegerá el lado débil cerrando el centro. ¿Qué pasará? Que cuando exista esta conexión y este jugador corte, se va a topar con que el espacio central está ocupado, con lo cual deberemos adaptar este tipo de cortes también al comportamiento defensivo. Y aquí radica cuando gana más peso o más idea nuestra metodología de que sea el jugador, a través de que nosotros le damos herramientas, que decida cómo poder atacar este tipo de defensas. Algunos ejercicios para trabajar estas situaciones de entradas o para atacar espacios ofensivos mediante cortes y el reequilibrio. A mí me gusta mucho trabajar este ejercicio. Es un 4x4 donde es direccional, es decir, rojos atacan por ahí y azules para ahí, y cada uno de los equipos tiene un comodín. Rojos tendrán este comodín, azules tendrán este comodín, que juegan para ellos. Defensivamente no juegan, es decir, ahora este señor se esperaría fuera. ¿Qué es lo que hacemos? Diferentes variantes. La primera, juego libre, se puede mover, es una conservación que se juega en el 40×20. Objetivo, después de 3 o 4 pases, conectar con el pívot e ir a finalizar, ¿de acuerdo? Y buscar una finalización, sea quien sea, el objetivo es finalizar. Bien, ejercicio sencillo. Cuando el equipo pierde el balón, pues volvemos. Si estos señores pierden el balón a esta altura y recupera el azul, pues este jugador se irá y entrará este y volveremos a reestructurarnos todos para conseguir el objetivo de conectar y finalizar. Muy bien, más variantes. La siguiente variante, seguimos con la posesión del equipo rojo. La siguiente variante será que vamos a jugar con condicionando el espacio. Es decir, para poder conectar con el pívot, el equipo rojo solo puede conectar en campo propio. Es decir, si existe esta situación de juego y aquí ya hemos conseguido los 3 o 4 pases, este jugador este pase no podrá hacerlo. Deberá volver a conectar para que sea desde campo propio que se conecte. ¿Con qué objetivo? Generar espacios
en la zona de finalización y que cuando reciba el pívot podamos atacar mediante cortes espacios. Y la última variante de todas es que partiendo del ejercicio anterior, es decir, que se debe de conectar con el pívot desde el campo propio, imaginemos que aquí se ha generado toda la movilidad, ha habido el cuarto pase y hemos conectado, para poder cruzar este campo a finalizar, solo lo pueden hacer 2 jugadores. Es decir, solo pueden haber 2 jugadores del equipo rojo en esta zona de finalización, que sería muy real o muy parecido a la situación real. Es decir, este señor podía atacar este espacio y este que ya estaba aquí quizá vaya a atacar el balón para ir a pegar. ¿De acuerdo? 3 correcciones importantes para poder mejorar estos ejercicios que os estoy explicando hoy para el trabajo de las conexiones con el pívot. El primero, la poca profundidad. Suele pasar que cuando estamos aquí trabajando nadie corta en profundidad y nosotros hemos dicho que podemos cortar en profundidad. Este jugador puede hacer esto y ganar profundidad e incluso puede recibir la pelota y volverla a sacar para, en función de las reglas del juego, conectar con el pívot. Debemos corregir esta situación, la poca profundidad. Tienen que haber cortes en profundidad. El segundo, la precipitación. Hemos conseguido conectar y de repente, ¡bam!, balonazo. El señor se equivoca porque ya ha conseguido el objetivo de los 3 o 4 pasos y mete, no, tranquilo, yo temporizo, fijo y a partir de aquí genero el pasillo para poder conectar. Y el tercero es identificar la presión sobre la pelota. Si la pelota está muy presionada, no nos sirve de nada que yo corte y aquí se provoque una posible pérdida. Y aquí están apretando, pues muy probablemente en esta situación, si la pelota está muy presionada, este jugador deberá ir a ayudar al compañero para que se libere un poco la presión. Esto es importante, la poca profundidad, la precipitación, la presión sobre la pelota. Otro ejercicio que podemos trabajar, el tema de la profundidad, es el hecho de reducimos el espacio, metemos las porterías en la frontal del área, jugamos un 4-4 o un 5-5, incluso con un 5-5 se podría jugar. La portería ahora es aquí, se puede jugar por detrás de las porterías, por aquí detrás se puede jugar, y el hecho es que para poder finalizar la portería debe haber un pase por detrás de la altura de la portería. Es decir, este jugador, si recibe la pelota desde aquí, por detrás de la portería, podrá sacar la pelota para que alguien venga de cara a pegar, ¿vale? E incluso podemos quitar la direccionalidad, es decir, que los rojos no solo ataquen hacia aquí, sino que puedan atacar hacia ambas porterías. En el caso de que suceda esto, que recibe la pelota y yo corto y no hay líneas de pase, pues a lo mejor lo que haremos es yo conduciré hacia aquí, cambio el ritmo, cambio el sentido del juego, voy a conectar y voy de cara para la pegada. ¿De acuerdo? Es un muy buen ejercicio para trabajar la profundidad y las finalizaciones a portería. Variantes que podemos introducir, que el defensor también puede entrar aquí y puede intentar robar la pelota, ¿vale? Es la primera variante. La segunda variante que podemos introducir es que previamente, para poder trabajar la línea de pase con el pívot, pues quizá hagamos de hacer 3 pases para que no hayan situaciones de muchas conexiones directas y más de asociación, o más, o 4 o 5, en función de lo que queráis, ¿de acuerdo? Importante lo mismo, corregir la poca profundidad, la precipitación y la presión sobre la pelota. Seguimos avanzando. Las acciones a balón parado también se pueden trabajar como herramientas para progresar con el pívot y es importante, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, todo lo que son salidas de presión. Las salidas de presión, que son herramientas muy importantes para poder progresar y evitar una presión alta, podemos trabajar cortes simplemente, el uso de los cortes simplemente para generar líneas de pase. Imaginemos que hay un corte en banda y ya estamos trabajando una línea de pase para poder progresar fácil. Este es el corte simple, pero podemos trabajar el doble corte o el barrido, es decir, yo corto también por aquí, yo corto también por aquí, equilibro y genero el pasillo para poder atacar otra vez, ¿eh? Y aquí nos reestructuramos otra vez, ocupando bien los espacios para atacar incluso el desdoblamiento en banda. En este tipo de acciones a salidas de presión lo vamos a explicar mucho más detalle, o vamos a entrar en detalle en las partes de acciones a balón parado, en los vídeos de acciones a balón parado. Y para finalizar, también con estructura posicional con 4 jugadores. Sí, con 4 jugadores también podemos trabajar el uso de los cortes y del pívot. Imaginemos que aquí tenemos al pívot dominante, que es zurdo, obligamos que esté aquí y a través de un corte vuelva a caer en su lado fuerte para que con cortes o sobrecargas, con juego directo o simplemente con estas acciones, podamos salir fácil progresando con el pívot y a partir de aquí reequilibramos el juego y vamos a progresar. Y vamos a progresar para que todo lo que se genere. ¿De acuerdo? Para finalizar, las bandas.
podemos usar al portero como herramienta para poder progresar, ¿eh? Sacando el portero en banda, vamos a obligar, podemos conectar con el pivot y ganar la profundidad fácil. Otra opción con el portero es el barrido. Igual que hemos dicho que hay un corte, también lo puedo hacer cuando estamos a balón parado. En saque de banda hacemos un corte, hacemos otro corte y a través de aquí, con la invasión del portero, vamos a trabajar esta línea de pase con el pivot para poder ganar una profundidad fácil. Y a través de aquí vamos a equilibrar otra vez. Atacamos el espacio, atacamos y equilibramos los espacios para que se ocupen correctamente. Y vamos generando situaciones de juego real para poder trabajar todo esto, ¿vale? Hasta aquí la primera parte de la Futsal Talk, que referirá a las conexiones con el pivot. La siguiente vamos a hacer referencia a la creación, al uso del pivot para la creación de espacios ofensivos. Espero que os sirva, que sea de utilidad.